Mis hermanos, vamos a recibir al portador que el Señor ha preparado para esta tarde. Y vamos a dar un aplauso fuerte al Rey de Reyes, Señor de Señores, que ha provisto a nuestro hermano Luisito para que dé su palabra. Dios te bendiga, mi hermano. Amén, gloria a Dios. Que se escuche más fuerte ese aplauso si es para Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Amén, amén. Gloria a nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén, aleluya. Vamos a inclinar nuestro rostro, amén. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe en esta noche. Señor amado, te pedimos, Señor, ministranos en este lugar, Señor. Ministranos por medio de tu palabra, Señor, a cada uno de los que estamos aquí. Queremos recibir de ti, Señor. Queremos recibir de tu presencia, Señor. Queremos recibir tu palabra, Señor, como ese perfume agradable a nuestras vidas, Señor amado. Señor, queremos también decirte que te amamos, Espíritu Santo. Señor, muévete en medio de tu pueblo, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor. Y también te damos gracias por la vida de nuestros pastores y de cada uno de nuestros hermanos, Señor, que están en el retiro, Señor. Los bendecimos desde este lugar, Señor, y te pedimos que tu presencia esté con ellos, así como estás con nosotros ahora, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén, aleluya, gloria a Dios. Muy bien, yo voy a pedirle a cada uno de ustedes que mire al que tiene a su lado, que lo bendiga, que le diga qué guapo estás, Dios te bendiga, te amo en el amor de Cristo, amén. Salúdelo, así es, con gozo, con alegría. Y mírelo con amor, ¿verdad? Mírelo con amor porque así es la iglesia de Cristo, ¿verdad? Nuestros ojos son diferentes a los ojos del mundo. Así pues, me gustaría empezar mi introducción para la palabra de hoy. La introducción de hoy va acerca de lo que es la cosmovisión. No sé si les suena esta palabra, lo que es la cosmovisión. La cosmovisión es la manera en que cada persona percibe el mundo y su entorno. En el mundo, cada ser humano percibe las cosas de diferente manera. No sé si ustedes lo sabían. La persona que cree en una religión o que cree en un hombre va a ver conforme a lo que le han enseñado acerca de esa religión o de ese hombre. Las personas que creen en la política, que creen en un cierto tipo de políticas o que le han enseñado de esa manera, va a ver el mundo según esa política, ¿verdad? Y cada persona tenemos nuestros puntos de vista diferentes. Y eso se le llama la cosmovisión. Y dependiendo de cómo nosotros hemos crecido en el mundo, las creencias de nuestros padres tal vez, ciertas costumbres, ciertos valores, de esa manera es como cada uno va a ver en la sociedad. Una vez alguien me decía, estábamos hablando acerca de la ética y la moral, y nosotros decimos, nos hablan de ética y de moral, y lo primero como cristianos que se nos viene a la mente, ¿qué es? La palabra de Dios, ¿verdad? Ahí está la mejor ética y la mejor moral que un ser humano puede encontrar. Y me decía, pero no todo el mundo piensa igual. Por ejemplo, hay países en Medio Oriente donde para ellos la ética es, por ejemplo, timar a alguien. Sí. Hay un pueblo, se ve en Medio Oriente, donde se encargan de timar a los turistas. Y los padres les enseñan a los hijos desde pequeños. Y el que no es un timador, lo excluyen de la sociedad. Es como apartado, como proscrito. Porque tienen que ser como astutos para robar, para timar a la gente que va allí, a ese lugar. Pero para ellos está bien, para ellos eso está bien. Esos son los valores, ¿verdad? Ahora, nosotros como hijos de Dios tenemos otra cosmovisión diferente del mundo. Nosotros no podemos ver como el mundo ve las cosas. Por eso le dije, mire a su hermano que tiene a su lado. Mírelo otra vez si quiere. Mírelo, mire lo hermoso que es el hermano y la hermana. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué es hermoso aquella persona que tiene usted a su lado? No porque hoy se duchó, ni porque hoy se peinó, no. Sino, le voy a dar un dato muy curioso. La persona que usted tiene a su lado es hermoso y precioso porque ha sido redimido con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ha sido redimido por la sangre de nuestro Señor Jesucristo.
Aleluya. Y como ha sido redimido por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, usted tiene que mirarlo con los ojos que Cristo lo ve a él. Y esto es un dato importantísimo, porque si nosotros no miramos a nuestros hermanos como Cristo nos mira a nosotros, ahí tenemos un problema. Imagínese con todo lo que nosotros le fallamos a Cristo, con todo lo que nosotros le hemos sido infiel al Señor, porque el Señor siempre nos espera con los brazos abiertos y a veces nosotros huimos de Él. Pero aún así Él se mantiene como fiel, amoroso. Él nos espera siempre con los brazos abiertos. Así debería ser nuestro amor por la iglesia, por cada uno de nuestros hermanos. Ay, que mi hermano no me saludó, mi hermano me falló y me decepcionó. No pasa nada. Cada día espéralo con los brazos abiertos. Salúdalo, bésalo. Dile, te hemos echado de menos. ¿Verdad? Eso es lo importante para el crecimiento espiritual de la iglesia. Por eso el título de esta tarde-noche se llama Creciendo en el Espíritu. ¿Y cómo vamos a crecer en el Espíritu, Espíritu Santo, si nosotros no empezamos a ver el mundo diferente, con otros ojos, como Cristo lo ve? ¿Verdad? Acompáñenme a 1 Corintios, capítulo 2, versos del 6 al 16. Miren. 1 Corintios 2, 6 1 Corintios 2 del 6 al 16. Mientras lo van buscando, voy a tomar un poquito de agua. Amén, aleluya. No se distraiga. Vamos a leer lo que el Señor tiene esta noche para nosotros. Miren. Este es el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Corinto, amén, y les está dando un consejo aquí el apóstol a los hermanos. Y dice, sin embargo, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado, ¿qué cosa? Madurez. Yo sé y estoy seguro que ahora mismo estoy compartiendo la palabra con personas maduras en el Espíritu, amén. Madurez y sabiduría, dice, no de este siglo. Es importante hacer esta aclaración, no de este siglo. Porque la sabiduría de este siglo, miren, usted me puede nombrar a muchos científicos, no solo de este siglo, de cualquier siglo. Yo qué sé, Einstein, ¿verdad? Newton, póngale el nombre que usted quiera. Hombres realmente sabios, inteligentes, que hicieron mucho por la humanidad, pero la sabiduría de este siglo no es comparada a la sabiduría que viene del cielo. Amén. Le voy a dar un ejemplo bíblico para que no diga, ay, hermano Luis me habló de personas. Vamos a hablar de la Biblia. Por ejemplo, ¿quién es más recordado en la Biblia? ¿Salomón o David? ¿Verdad que sí? Pero ¿quién dice en la Biblia que era más sabio? ¿Por qué pasa esto? Porque la Biblia también nos dice que David era conforme al corazón de Dios. Esa es la verdadera sabiduría. La sabiduría no es saber mucho. Usted puede saber mucho de letras, mucho de números, de todo lo que usted quiera. Pero la verdadera sabiduría es el temor al Señor, el temor santo, el temor reverente. Por eso es que el mundo a nosotros nos dice que somos unos ignorantes, que somos unos fanáticos, que somos unos locos, pero porque para ellos esta sabiduría que usted y yo tenemos es locura. Y ellos lo tienen como locura. Pero nosotros tenemos la verdadera sabiduría que es del cielo. Entonces, por eso nosotros tenemos que sentirnos orgullosos en el buen sentido de que tenemos a Dios de nuestra parte y de que Él nos ha revestido con esa sabiduría por medio del Espíritu Santo. Y por eso el apóstol Pablo dice, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, dice, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, dice, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Amén. Sí, porque la sabiduría que viene de Dios es sabiduría para salvación. Porque el mundo, por más inteligencia que tenga, no alcanza la sabiduría que es para salvación.
Esa sabiduría puede enriquecer a mucha gente, pero si no tiene a Cristo en su corazón, se va a perder. Mas usted puede saber mucho o poco de números o de letras o de ciencias, pero si usted tiene la sabiduría de Dios, que es en su temor santo, usted y yo vamos a ir al cielo. Nuestros nombres están en Cristo en el libro de la vida, dice la palabra de Dios. Amén. Por eso nosotros tenemos que estar gozosos con el Señor y darle gracias cada día. Darle gracias cada día a Dios por esa tremenda sabiduría que nos ha dado. Antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni aún han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Gloria a Dios. Eso es el regalo que Dios nos ha dado a nosotros. Y esa sabiduría la encontramos en la palabra de Dios. En ella aprendemos a amar a Dios, aprendemos a amar a nuestros hermanos, aprendemos a ver a cada hermano como Cristo nos ve a cada uno de nosotros, ¿verdad? Con amor, con paciencia, ¿verdad? Y ver las virtudes que el mundo no ve en nosotros, ¿verdad? Pero Dios las reveló a nosotros por el Espíritu, es decir, por el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, aquí nos subimos personas humanas a predicar, pero no predicamos nuestra palabra, predicamos la palabra de Dios. Y quien da la palabra de Dios a través de sus siervos es el Espíritu Santo. Por eso bien decía mi hermana cuando estaba aquí hablando del ayuno, decía, venga al ayuno y no venga esperando usted a ver quién predica, o si predica bonito, o si predica menos bonito, o si danzan, o si cantan. Usted y yo tenemos que venir porque aquí vamos a encontrarnos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a encontrarnos con el Espíritu Santo. Amén. Él es el que nos va a enseñar todas las cosas y nos va a dar esa sabiduría que tenemos, que necesitamos para crecer espiritualmente. Y en verdad necesitamos crecer, siempre estamos creciendo en el Espíritu. Entonces, no debemos flaquear, iglesia, en esto. Nosotros tenemos que seguir creciendo. El mundo crece en malas artes. Y nosotros a veces nos quedamos estancados en aprender de la palabra de Dios. Y es tremendo porque el mundo nos quiere absorber. Aquí ahora estamos un pequeño remanente, gracias a Dios, gloria a Dios. Pero no crea usted que porque somos pocos en número, estamos indefensos ante el mundo, porque Dios pelea por nosotros. Amén. Si usted cree que Dios pelea por nosotros, créame también que así como Dios pelea por nosotros, Dios no nos deja solos, no nos abandona en ningún momento. Entonces, pero también esa es la parte que Dios nos hace por nosotros, pero hay una parte que usted y yo tenemos que hacer. Amén. Y esa parte es nosotros seguir estudiando la palabra, seguir instruyéndonos en la palabra, pero además ponerla por práctica. Amén. Por eso es la iglesia, para eso es la iglesia. En estos días hablábamos con unos hermanos, decíamos, ¿cuál es la importancia? Hablábamos de la iglesia, ¿no? ¿Cuál es la importancia de venir a la iglesia? ¿Usted cree que Dios está en todas partes? Amén. Si usted está en su casa, ¿está Dios ahí? ¿Verdad que sí? Pero Dios quiere que seamos obedientes también, ¿verdad? ¿Qué dice Dios en su palabra? No dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. A Dios le agrada que nosotros le adoremos en comunión los unos con los otros, ¿verdad? Y no solamente lo hace porque a Él le agrada, sino porque a nosotros nos conviene. Hay otra palabra que dice que el hierro con el hierro se aguza. ¿Usted cómo va a alcanzar la verdadera sabiduría a través de la paciencia
si no nos soportamos los unos a los otros? ¿Mm? Sí, a veces quizás habemos hermanitos que somos un poco difíciles de tolerar. Bueno, pero eso es agradable. ¿Por qué? Porque así aprendemos a crecer también entre nosotros. ¿Mm? Es verdad. Porque perfectos no somos. ¿O hay alguien aquí que es perfecto? Nadie, ¿verdad? Todos tenemos nuestras pequeñas cositas, ¿verdad? Que las vamos puliendo los unos a los otros. Lo que usted tiene, yo no lo tengo. Quizás lo que yo tengo, otra persona no lo tiene. Y así somos. Y eso es lo precioso de ser la iglesia, que no todos somos iguales. Dios nos ha hecho con ciertas características diferentes a cada uno, ¿no? Y por eso la iglesia de Dios es perfecta. Acomodando lo espiritual a lo espiritual, dice el apóstol, ¿verdad? Pero el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Fíjese, por eso empecé hablando acerca de la cosmovisión. ¿Qué es lo que nosotros vemos? ¿Cómo percibimos este mundo? La gente del mundo no percibe las cosas de Dios, porque es carnal. Porque para discernir la palabra de Dios, tenemos que discernirla en el Espíritu. Por eso usted le puede ir a predicar a un científico o a alguien que se ha leído muchos libros, el Quijote o lo que sea, y le va a decir, no, pero si yo ya me leí la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, me la sé hasta mejor que tú. Ya, pero ¿la has comprendido? No la vas a poder comprender solamente con grabártela en la mente, porque la palabra de Dios es espíritu y es verdad. Y para poder entenderla, hay que entenderla espiritualmente. El que no cree no la va a entender. Le va a parecer un libro más. Pero la palabra adquiere poder cuando realmente un cristiano pone fe en lo que está leyendo. Pone fe en aquel de quien habla la palabra de Dios, de quien se centra la palabra de Dios. Ese es Cristo, ¿verdad? Entonces, por eso dice el apóstol Pablo aquí, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. No las puede percibir porque no tiene la sabiduría de Dios. Porque para él son, ¿qué cosa? Locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual dice, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Aquí la palabra juzgar no la interpretamos como el que señala. Juzgar, estamos hablando de la cosmovisión, de la interpretación de lo que vemos, para según eso cómo actuar. Cuando hablamos de juzgar, hablamos en el buen sentido de la palabra. Yo puedo juzgar a un hermano por su actitud, pero no condenarlo. Yo puedo juzgar la actitud de un hermano y en lugar de condenarlo y decirle, hermano, Dios te va a castigar, irlo y abrazarlo y decirle, hermano, ¿en qué te puedo ayudar? O esto que estás haciendo no lo estás haciendo bien, ¿verdad? En ese sentido habla el apóstol Pablo aquí, de que nosotros juzgamos todas las cosas, pero nosotros no podemos ser juzgados. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Dice. ¿Quién le instruirá? Dice. Mas nosotros tenemos, ¿qué cosa? La mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Por eso nosotros tenemos que ver a cada uno de nuestros hermanos como Cristo ve a la iglesia. Tenemos que verlos y amarlos como Cristo ve a la iglesia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Apláudale fuerte a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es digno. Aleluya. Él es digno. Amén. Nuestro Señor Jesucristo es digno. Y Él nos ha dejado un legado precioso. Un legado precioso. ¿Verdad? Además de su palabra, Él nos ha dejado al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ese ser tan maravilloso que habita aquí en nuestras vidas. Miren, les voy a compartir algo. Reflexionando en estos días, hablábamos con unos hermanos acerca del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo. A mí siempre me habían enseñado de que el Espíritu Santo se simboliza con una paloma, ¿verdad? Y decíamos, pero el Espíritu Santo, ¿por qué decíamos que era como una paloma? Porque el ejemplo que se usaba era de que cuando uno se acercaba a una paloma, la paloma se iba, ¿verdad? Porque se asustaba. Pero fíjense que reflexionando en esto, pienso que no es así.
La paloma representa al Espíritu Santo por la santidad, por la pureza, por la inocencia, pero no porque se vaya. Porque la palabra de Dios dice que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y es un sello que nadie lo puede quitar. Nadie. Pero la palabra de Dios sí me enseña que cuando yo me porto incorrectamente, se contrista. No dice que se va. Porque si yo creo que el Espíritu Santo se va, estoy entrando en un error. Entonces significa que he perdido al Espíritu Santo y el Espíritu Santo no me abandona. Se entristece, sí, pero no nos abandona. Entonces, déjeme, les digo esto más que nada para reconfortarlo por si usted pensaba, hoy me he portado mal y el Espíritu Santo me ha abandonado. No. Usted cuando se entregó a Cristo ha sido sellado por el Espíritu Santo. Usted le pertenece a Jesucristo porque tiene el sello del Espíritu Santo. Y si usted hoy se portó mal, el Espíritu Santo se ha entristecido. Entonces lo que usted tiene que hacer es pedirle perdón al Espíritu Santo y continuar con su vida cristiana como debe ser. Amén. Eso es el crecimiento espiritual del que le vengo a hablar en esta noche, o del que estamos hablando esta noche. Amén. Entonces, el Espíritu Santo no se va. Y eso es lo precioso de nuestro Dios. Él no nos abandona nunca, porque Él es fiel y verdadero, y Él cumple sus promesas. Y Él dijo que nunca nos abandonaría, a pesar de que nosotros sí somos infieles. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Amén. Acompáñenme ahora a Juan 3:6. Juan capítulo 3, verso 6. Miren lo que dice. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. A ver si se recuerdan qué pasaje, de quién. Había un personaje aquí muy conocido. ¿Quién es el personaje que está hablando aquí con el Señor Jesús? Nicodemo, ¿verdad? Está hablando el Señor Jesús con Nicodemo y le está dando un ejemplo porque Nicodemo de repente no entiende lo que el Señor le está hablando. Si el Señor le dice, para que alguien pueda alcanzar el reino de los cielos, tiene que nacer de nuevo, ¿verdad? De agua y del Espíritu. Y Nicodemo piensa, pero ¿qué hay que hacer? ¿Entrar otra vez en el vientre de nuestra madre para volver a nacer? Porque ahí está la sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo no entiende la ciencia de Dios, ¿verdad? Y nosotros podemos decir, pero para mí es fácil, yo entendí desde la primera vez que leí ese pasaje, ya me lo entendí. No, lo entendió porque ahora está la Biblia y lo podemos entender y está la interpretación. Pero le aseguro que si usted y yo hubiésemos estado en la piel de Nicodemo, tampoco lo hubiésemos entendido, ¿verdad? Entonces, pero ahí está la sabiduría que Dios nos ha dejado en su palabra, ¿verdad? Pero Nicodemo, en su humana condición, no lo entendía. Y entonces el Señor le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que yo te estoy hablando en el espíritu, es espiritual, ¿verdad? El carnal va a ver el mundo de una manera carnal. Pero tú y yo que somos espirituales tenemos que ver el mundo y la iglesia desde el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, con los ojos del Espíritu Santo. Y cuando aprendamos a ver por medio del Espíritu Santo, ya no vamos a ver las cosas de la misma manera. Ya no nos vamos a enfadar con todo el mundo cuando nos decepcionan, ¿verdad? Porque nuestros ojos van a estar filtrados por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Y le pasó lo mismo con otro grupo de personas cuando él decía, el que no come mi carne ni bebe mi sangre no puede entrar en el reino de los cielos. Y por ahí se levantó uno y decía, ¿pero qué dice este hombre? ¿Quién va a comer su carne y a beber su sangre? Porque no entendían de una manera espiritual. Ellos lo entendían en su humana condición, ¿verdad? Pero nosotros entendemos que el Señor está hablando de su palabra, está hablando del conocimiento que Él nos estaba dejando, ¿verdad? Y por eso el Señor le dice aquí, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En 1 Corintios, vamos a volver a 1 Corintios,
15, 44 al 46. 1 Corintios 15, 44 al 46 dice: se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay un cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. ¿Verdad? ¿Qué está hablando aquí? El apóstol está diciendo que se siembra un cuerpo animal, porque realmente cuando usted y yo nacemos en un cuerpo natural. Pero, si Cristo no viene antes, nosotros habremos muerto 2 veces. 2 veces. Una es nuestra muerte natural, cuando ya nos envejecemos y partimos de este mundo. Pero la otra es antes. Usted y yo ya hemos muerto. ¿Usted lo sabía? Ya hemos muerto a nuestros delitos y pecados. Por eso dice aquí el apóstol que nosotros hemos sido sembrados en un cuerpo animal, mundano. Pero ahora hemos resucitado en un cuerpo espiritual. Que usted y yo no lo podemos ver con nuestros ojos naturales, pero lo sentimos y sabemos que está ahí. Por eso es que cuando Adán fue creado en ese cuerpo, y nosotros, al venir de él, hemos heredado todo lo de él, tanto el cuerpo como el pecado original. Y no es sino hasta que reconocemos a Jesús como nuestro único Señor y Salvador, que no morimos a ese viejo hombre y resucitamos conjuntamente con él. Y así como moriremos una segunda vez cuando estemos ya viejitos y vayamos a la tumba, resucitaremos otra vez, pero ya con un cuerpo glorificado para la gloria de Dios. Amén. Vamos a resucitar en gloria y vamos a estar por toda la eternidad junto a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y es bonito pensar en ese momento, ¿verdad? Cuando estemos allá arriba adorando y glorificando al Señor día y noche y con un cuerpo glorificado, sin más enfermedad, sin más dolor, sin más llanto. Pero mientras estemos aquí, iglesia, tenemos una labor muy importante que hacer. Amén. Solo por un poquito de tiempo, dice la palabra. A nosotros nos parece mucho tiempo, pero realmente en el tiempo de Dios es casi nada lo que tenemos que pasar todavía aquí. Así que yo le animo un poquito más, iglesia, esforcémonos un poquito más. Primeramente por amarnos los unos a los otros y también por amar a aquellas personas que se están perdiendo en el mundo. Solo un poquito más, iglesia. Aguantemos que la venida del Señor está pronto. Amén. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Amén. Y Apocalipsis 21, del 1 al 5, dice, miren, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, porque está hablando el apóstol Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. El apóstol tenía la visión de una ciudad, pero esa ciudad no era una ciudad literal, no era una ciudad hecha de torres, de paredes. Esa nueva ciudad somos usted y yo. Amén. Somos ese pueblo escogido que un día estaremos descendiendo para la gloria de Dios. Dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, dice la palabra, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, esto está hablando de Dios Padre: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Iglesia, Dios hace las cosas todas nuevas. Amén, aleluya.
Gloria a Dios, dele un fuerte aplauso. Amén. Dios hace nueva todas las cosas, pero no solo las cosas materiales, sino sobre todo las espirituales. Amén. Pero yo me impresiono con este pasaje porque cuando dice la palabra que Él hace todas las cosas nuevas, déjeme decirle que Él ya las empezó a hacer nuevas. Desde el día que usted y yo nos arrepentimos de nuestro pecado, Él ya nos hizo nuevas criaturas en Cristo Jesús. Amén. El Señor ha empezado con nosotros a hacer las cosas nuevas. Gloria a Dios. Así que siéntase regocijado. Amén. Y ya para ir terminando, voy a pedirle a mis hermanos músicos, amén, que puedan pasar este lugar. Acompáñenme a Gálatas 6:8. Amén. Gálatas 6:8. Aleluya. Dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén. Hoy Dios nos está hablando, iglesia, ¿cómo vamos a segar? ¿Cómo vamos a seguir segando? Podemos equivocarnos y Dios nos va a perdonar, iglesia, pero es importante que hoy aprendamos sabiduría del cielo, que empezamos a ver con otros ojos, con los ojos de Cristo. Pídale a Dios: Señor, transfórmame estos ojos carnales y quiero empezar a ver con los ojos de tu Espíritu Santo. Ya no quiero ver más como el mundo ve las cosas. Transfórmame, cámbiame definitivamente. Y Dios lo va a hacer porque Dios ve hasta lo más profundo de su corazón, iglesia. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Vamos a terminar este culto adorando a Dios. Voy a pedirle a mi hermanita que pueda pasar. Amén.